Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última reforma publicada en el Periódico Oficial. 22 de SEPTIMEBRE de 2025. Ley publicada en la sección primera al número 21 del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 25 de mayo de 2020. Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed que por el Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente. La 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente. Decreto número 341. Artículo único. Se expide la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en los siguientes términos. Índice. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Generalidades. Capítulo 2 del Derecho a la Educación. Capítulo 3 de la Equidad y Excelencia Educativa. Título segundo de la Nueva Escuela Mexicana. Capítulo 1 de la Función de la Nueva Escuela Mexicana. Capítulo 2. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. De los fines de la educación. Capítulo 3 de los criterios de la educación. Capítulo 4 de la orientación integral. Título tercero del federalismo educativo. Capítulo único de la distribución de facultades. Sección primera de las facultades exclusivas de la Autoridad Educativa Federal. Sección segunda de las facultades concurrentes. Sección tercera de las facultades exclusivas de la Autoridad Educativa Estatal. Sección cuarta del Ayuntamiento. Título cuarto del Sistema Educativo Estatal. Capítulo 1 de la naturaleza del Sistema Educativo Estatal. Capítulo 2 de los tipos educativos. Sección primera del tipo de educación básica. Sección segunda del tipo de educación media superior. Sección tercera del tipo de educación superior. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Capítulo 3 de la educación en el Estado de Aguascalientes. Sección primera del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Sección segunda de la cultura física. Sección tercera de la educación indígena. Sección cuarta de la educación humanista. Sección quinta de la educación inclusiva. Sección sexta de la educación para personas adultas. Sección séptima de la formación para el trabajo. Sección octava de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso educativo. Título quinto de los actores del sistema educativo estatal. Capítulo 1 del educando como prioridad en el sistema educativo estatal. Sección primera del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar. Sección segunda de la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos escolares libres de violencia. Sección tercera de la atención especial de víctimas. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Capítulo 2 del Magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. Sección primera de las maestras y los maestros. Sección segunda de la formación docente. Sección tercera del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Título sexto de la escuela, los procesos y elementos educativos. Capítulo 1 de los planteles. Capítulo 2 de la mejora de la educación. Sección I de la mejora escolar. Sección 2 de la mejora continua. Capítulo 3 del financiamiento de la educación. Capítulo 4 de los planes y programas de estudio. Capítulo 5 del calendario escolar. Capítulo 6 de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Título séptimo de la participación social. Capítulo 1. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. De los derechos de las madres y padres de familia o tutores. Capítulo 2 de las obligaciones de las madres y padres de familia o tutores. Capítulo 3 de las asociaciones de madres y padres de familia. Capítulo 4 de los consejos de participación escolar. Capítulo 5 Servicio social. Capítulo 6 de los medios de comunicación. Título octavo de la educación impartida por particulares. Capítulo 1 Disposiciones generales. Capítulo 2 de las acciones de vigilancia. Título noveno de las infracciones, sanciones, procedimiento y recursos. Capítulo 1 de las infracciones. Capítulo 2 de las sanciones. Capítulo 3 del procedimiento. Capítulo 4 del recurso administrativo. TRANSITORIOS. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Generalidades. Reformado, PO. 31 de octubre de 2022, artículo 1 grado. La presente ley garantiza el derecho a la educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 grados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tiene por objeto regular la educación que impartan el Estado y sus municipios, organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Aguascalientes, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en la Ley General de Educación y normatividad que de ellas emane. Artículo 2 grados. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Reformado, PO.
18 de diciembre de 2023, el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el sistema educativo del Estado, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regionales del Estado de Aguascalientes, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Reformado primer párrafo, p.o. 31 de octubre de 2022, artículo 3 grados. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley le compete a la autoridad educativa estatal en forma concurrente con la Secretaría, con base en las disposiciones aplicables en la materia educativa. A los ayuntamientos de los municipios del Estado, les corresponde esta obligación en los términos de su competencia según los artículos 3 grados y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4 grados de la Ley General de Educación. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización, 22 de septiembre de 2025. Reformado, N. D. E. REPUBLICADO. Este párrafo, p.o. 31 de octubre de 2022, para efectos de esta ley se entiende por reformada, p.o. 31 de octubre de 2022, y Autoridad Educativa Federal, o Secretaría. A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. 2. Autoridad Educativa del Estado de Aguascalientes. Al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al organismo público responsable de la dirección de la educación en el Estado. El Instituto de Educación de Aguascalientes. 3. Autoridad Educativa Municipal. Al ayuntamiento de cada municipio de la entidad. IV. Autoridades escolares. Al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. V. Organismo público del sector. Las demás entidades paraestatales u organismos desconcentrados que operan dentro del sistema educativo estatal. Capítulo 2. Del derecho a la educación. Reformado primer párrafo, p.o. 25 de diciembre de 2023, artículo 4 grados. Todas las personas tienen derecho a recibir educación de excelencia que garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en condiciones de equidad, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, lengua, ideología, embarazo, impedimento físico o mental, o cualquier otra condición personal, social o económica. Por lo tanto, todos los habitantes del Estado de Aguascalientes tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. La educación es medio fundamental para adquirir, actualizar, completar, ampliar, transmitir y acrecentar la cultura y conocimientos, así como formar y desarrollar íntegramente a las niñas, niños y jóvenes en sus responsabilidades y derechos sociales, cívicos, económicos, culturales y de respeto al medio ambiente. Es un Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización, 22 de septiembre de 2025. Proceso permanente que contribuye al desarrollo humano, su bienestar y a la transformación y mejoramiento de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. Reformado, p.o. 18 de diciembre de 2023, en el sistema educativo estatal deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, y docentes, para alcanzar los fines de la educación y contribuir al desarrollo económico, social y cultural. Reformado, p.o. 18 de diciembre de 2023, por consiguiente, las madres, los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad deberán reforzar en sus hijos, hijas o pupilos, valores cívicos, así como el desarrollo cognitivo y académico, el aprecio por las tradiciones culturales y artísticas, propiciando un ambiente sin violencia y privilegiando las conductas adecuadas y necesarias para poder convivir en sociedad. Inculcando el respeto y reconocimiento a la autoridad del maestro o personal docente y administrativo de los planteles educativos, además de las normas de convivencia social de las escuelas. Reformado primer párrafo, p.o. 7 de agosto de 2023, artículo 5 grados. Los habitantes del Estado de Aguascalientes deberán cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Las madres y padres o quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, tienen la responsabilidad de hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas públicas o privadas para recibir la educación correspondiente, participar en su proceso educativo y revisar su progreso y desempeño, velando por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez. Es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3 grados constitucional y las leyes en la materia. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Artículo 6 grados. La educación que imparta el Estado, en términos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Educación, además de obligatoria será y universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual.
A. Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo establecido con el artículo 1 grado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y B. Tendrá un especial énfasis en el estudio de la realidad y cultura del Estado de Aguascalientes. 2. Inclusiva. Eliminando toda forma de discriminación y exclusión, atendiendo todas las circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, eliminado, SIC, las barreras del aprendizaje, proponiendo recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y la educación especial estará disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas que se impartan en el Estado de Aguascalientes, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración de los educandos, por parte de los docentes y personal de salud. 3. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado. A. La autoridad educativa vigilará que la educación impartida por los particulares cumpla con todas y cada una de las normas, leyes y reglamentos de orden público que rigen el proceso educativo y al sistema educativo federal y estatal. IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado. A. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo. B. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de la documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos al pago de contraprestación alguna. C. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación impartida por el Estado, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas del Estado, en el ámbito de su competencia. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. I. V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, política o ideológica. Artículo 7 grados. Los particulares podrán ofrecer educación en todos sus tipos, niveles y modalidades en los términos establecidos por los artículos 3 grados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 grados de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley General de Educación, el presente ordenamiento y demás normatividad que para tal efecto se expida. Para obtener la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la autoridad educativa estatal, los particulares se sujetarán a los requisitos consignados en la Ley General de Educación y en la normatividad que resulte aplicable. Capítulo 3. De la equidad y excelencia educativa. Artículo 8 grados. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con su sexo, o prácticas culturales. El embarazo, la maternidad o paternidad no deberán constituir impedimento para ingresar y permanecer en la educación a cualquier nivel. Con la finalidad de brindar servicios educativos de excelencia, el Gobierno del Estado garantizará que en las instituciones de educación básica los grupos no excedan de 35 alumnos. Reformado primer párrafo, PO. 25 de diciembre de 2023, artículo 9 grados. El Poder Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal realizarán acciones y tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de todas las personas, garantizarán una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos al prestar especial atención a las personas, planteles, comunidades y municipios que se encuentren en situación de rezago o que enfrenten condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad por circunstancias específicas, a través de las siguientes acciones. Y, atender de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos. 2. Prestar servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso y permanencia con especial atención a las mujeres de cualquier edad. 3. Desarrollar programas de apoyo a las maestras y los maestros que realicen su labor en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. IV. Evitar requisitos o cuotas fijadas por autoridades escolares o asociaciones de madres y padres de familia que condicionen la inscripción o asistencia a clases de cualquier persona. V. Promover centros de atención infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos. B. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. 7. Fortalecer la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, formándolas para que participen efectivamente en una sociedad libre y plural. Reformada, PO. 7 de agosto de 2023, 8. Promover la inclusión de personas en situación de discapacidad en el sistema de enseñanza general, facilitando las condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de sus necesidades. IX. Promover programas de sensibilización sobre el respeto a los derechos y dignidad humana para asegurar la participación e inclusión plena de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. X. Establecer y fortalecer sistemas de educación abierta y a distancia. Sí. Realizar campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria. Reformada, PO, 7 de agosto de 2023, 12. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para personas en situación de vulnerabilidad. Reformada, PO, 6 de mayo de 2024, 13. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación, tanto en el sector público como privado, en todos los niveles educativos que se prevén en la presente ley. Bajo este aspecto estarán comprendidas las becas y demás apoyos económicos para los hijos de madres jefas de familia, y en su caso aquellos para que estas últimas puedan iniciar o continuar sus estudios de educación básica, media y superior. 14. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Reformada, PO, 18 de diciembre de 2023, 15. Impulsar programas y escuelas dirigidos a las madres y padres de familia o tutores o quienes ejerzan la patria potestad, que les permitan dar mejor atención a sus hijos, hijas o pupilos, para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios. Reformada, PO, 18 de diciembre de 2023, 16. Promover mayor participación de madres y padres de familia, quienes ejerzan la patria potestad y tutores, además de los diferentes sectores sociales en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este artículo. 17. Conceder reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos y fines de la educación. 18. Realizar actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos y fines de la educación. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Reformada, PO, 18 de diciembre de 2023, 19. Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza a madres y padres de familia, así como a tutores o personas que ejerzan la patria potestad respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre hijas e hijos o en su caso pupilos, la prevención de la violencia escolar y el respeto a sus maestras y maestros. Reformada, PO, 7 de agosto de 2023, XX. Establecer mecanismos propios de inscripción que respondan a las necesidades y aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. 21. Establecer las reglas de operación y llevar a cabo un programa de uniformes, que permita dotar gratuitamente de los mismos, a los niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica en las escuelas públicas del Estado. 22. Impulsar políticas públicas a fin de garantizar la entrega de útiles escolares a los niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica y media superior en las escuelas públicas del Estado, de manera gradual y de acuerdo a los planes y programas de la materia. 23. Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de calzado y anteojos para estudiantes de educación básica. 24. Establecer mecanismos para otorgar facilidades a estudiantes embarazadas para que reciban los cuidados médicos adecuados hasta la conclusión del puerperio, y puedan ingresar, permanecer o reingresar a la institución educativa de que se trate, sin interrumpir o afectar el ciclo escolar que se encuentren cursando. Reformada, PO, 2 de agosto de 2021, 25. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos, transportes escolares y becas para alumnos que pertenezcan a familias de escasos recursos. Así como, facilitar desde una perspectiva de género, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas y mujeres, en las escuelas públicas pertenecientes al sistema educativo estatal, en coordinación con las diversas dependencias de gobierno que apoyen tales fines. 26. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, dando preferencia a los hijos de madres trabajadoras. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 27. Otorgar por conducto del Instituto de Educación de Aguascalientes, un apoyo económico mensual equivalente a 15 días de unidad de medida y actualización, a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable que cursen de manera regular un nivel educativo de educación básica o media superior en una institución educativa pública, cuando alguno de los padres, tutores, o quienes ejerzan la patria potestad hayan sufrido algún accidente que ocasione incapacidad o invalidez permanente, o cuando haya acontecido la muerte de uno o de ambos y que derivado de tal situación el estudiante no cuente con los recursos económicos que le permitan continuar con sus estudios. Este apoyo será garantizado al beneficiario durante el tiempo que permanezca estudiando en un nivel de educación básica o media superior hasta su conclusión. 28. Proporcionar programas complementarios en materia de educación afectiva desde la primera infancia y hasta la adolescencia en los niveles de educación básica y media superior. 29. Coadyuvar en la elaboración y cumplimiento de programas que tengan por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable. Reformada, PO, 31 de octubre de 2022, XXX.
Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo estatal. 31. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. Reformada, P.O., 6 de noviembre de 2023, 32. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Reformada, P.O., 6 de noviembre de 2023, 33. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad. Reformado, P.O., 27 de mayo de 2024. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización, 22 de septiembre de 2025. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos en el párrafo anterior. Así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos. De igual forma, las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. Reformada, P.O., 27 de mayo de 2024, 34. Celebrar acuerdos de colaboración que garanticen la higiene bucodental a niños, niñas y adolescentes, con las instancias correspondientes. Y, adicionada, P.O., 27 de mayo de 2024, 35. Fomentar y promover en el ámbito de su competencia la educación para madres y padres de familia o tutores, que tengan la guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes, a efecto de que puedan continuar con su educación o puedan terminarla a nivel profesional, para lo cual, se realizarán convenios y se incentivará a las entidades de educación superior a otorgar becas y estímulos para que madres y padres de familia o tutores terminen sus estudios a nivel profesional. Artículo 10. En el estado de Aguascalientes funcionarán. Reformada, P.O., 18 de diciembre de 2023 y un sistema estatal de becas, financiamientos educativos y estímulos, que establecerá los lineamientos para una adecuada coordinación para su otorgamiento, con el fin de apoyar la permanencia en la escuela y motivar el aprendizaje en los y las estudiantes de todos los tipos, niveles y modalidades de educación, conforme a la normatividad que para tal efecto expida la autoridad educativa estatal. Este sistema deberá incluir programas que reconozcan el desempeño escolar sobresaliente con base en criterios de mérito, así como programas compensatorios con base en criterios de equidad, entre las que se encuentran estudiantes y familias con carencias económicas, poblaciones en situación de vulnerabilidad como en el caso de familias monoparentales, o por condición de orfandad. Además, deberá incluir programas que reconozcan la vocación por el servicio público, como en el caso de los y las integrantes de las instituciones policiales y de seguridad pública estatales y municipales, así como del personal de salud. Las becas se destinarán a alumnos de educación básica, media y superior, los créditos educativos a estudiantes de educación superior y los estímulos a la superación por medio del aprendizaje, a estudiantes de todos los tipos y niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 2. Un sistema estatal para el fortalecimiento de la educación media superior y superior, integrado por personas al servicio de la educación, organismos públicos del sector educativo, maestras y maestros que se desempeñen en los niveles de dichos tipos educativos y demás elementos educativos que sean determinados mediante la normatividad que para tal efecto emita el titular del Poder Ejecutivo, con el objeto de fortalecer la calidad educativa mediante la planeación, programación, organización y supervisión de los servicios educativos que brindan las instituciones de educación media superior y superior. Y 3. Otros organismos que las autoridades estatales o municipales decidan crear para coadyuvar al logro de la excelencia y equidad educativa. Título segundo. De la nueva escuela mexicana. Capítulo 1. De la función de la nueva escuela mexicana. Reformado, P.O., 31 de octubre de 2022, artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo estatal, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para y contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. 3. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. En lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Reformada, P.O., 31 de octubre de 2022, IV.
Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado, especialmente la que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes y las mujeres y personas en situación vulnerable. Y. V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Capítulo 2. De los fines de la educación. Artículo 13. La educación que imparta, promueva o atienda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios dentro del Estado de Aguascalientes, además de los establecidos en la Ley General de Educación, tendrá los siguientes fines. Y. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir y desarrollar valores, virtudes, habilidades, conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. Fomentando aptitudes que estimulen la investigación científica y tecnológica. 2. Promover valores éticos, fomentando una conciencia de respeto a los derechos fundamentales de la persona y la sociedad, como medio para conservar la paz, la armonía y la sana convivencia, respetando la pluralidad de ideas y opiniones. 3. Promover los derechos humanos, los valores de la justicia, igualdad, paz y solidaridad. Además, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión, de la no discriminación y de la no violencia de cualquier tipo, fomentando además una cultura de respeto, solidaridad y reconocimiento de los derechos de los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. IV. Contribuir a que se formen personas autónomas, responsables, equilibradas, respetuosas de la ley y los derechos humanos, con actitudes favorables a la participación, la cooperación y la convivencia civilizada, al desarrollar en los educandos la capacidad de juicio y de toma de decisiones para propiciar la justicia, la libertad y la democracia. Así como el aprecio a la ética, la rectitud, la verdad, la solidaridad, la disciplina y el trabajo responsable en lo individual y en lo colectivo, logrando condiciones de vida libre de violencia. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Reformada, PO, 7 de agosto de 2023, V. Desarrollar actitudes solidarias en las personas, con el fin de crear conciencia sobre la planeación, la unión familiar y la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios. Reformada, PO, 12 de agosto de 2024, B. Contribuir al desarrollo de una cultura de la salud, promoviendo y concientizando sobre los hábitos de higiene y de sana alimentación. La prevención de adicciones a través del conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de los estudiantes. Así como implementando acciones y protocolos encaminados a la detección y diagnóstico de problemas de salud física y mental de los educandos. 7. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, así como las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Reformada, PO, 7 de agosto de 2023, 8. Contribuir al desarrollo integral de la persona para que ejerza plenamente sus capacidades humanas. Reformada, PO, 12 de agosto de 2024, IX. Fomentar y fortalecer la cultura de la nacionalidad, soberanía, el aprecio por los valores cívicos, la historia, los símbolos patrios, las instituciones nacionales y las tradiciones culturales regionales y nacionales. Reformada, PO, 7 de agosto de 2023, X. Promover el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y fomentar de manera sistemática los valores fundamentales que constituyen el cimiento de la convivencia armónica entre las personas y los grupos sociales. Sí, fomentar la apreciación e impulso a la creación artística, favoreciendo la creación de actividades para tal sentido. 12. Fomentar y estimular la práctica de la educación física y del deporte, por lo que se llevarán a cabo sesiones de actividad física o deporte en cada una de las escuelas de educación básica, en términos de lo dispuesto por la presente ley. 13. Fomentar el aprendizaje de diferentes idiomas, para lo cual se llevarán a cabo sesiones de clases en un segundo idioma en cada una de las escuelas en los términos que para el efecto se determinen. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 14. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Reformada, PO, 22 de septiembre de 2025, 15. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo y el bienestar general, impulsando una cultura económica y financiera en los educandos, conforme con cada etapa de su vida, bajo las siguientes bases. A. Dar conocimientos patrimoniales básicos para planificar con visión de futuro. Reformada, PO. 22 de septiembre de 2025, B. Impulsar hábitos financieros de mediano y largo plazo a través de la enseñanza de conceptos básicos como el ahorro, presupuesto, ingresos, gastos, inversión, crédito y de cualquier otro que fomente las finanzas personales. Reformada, PO. 22 de septiembre de 2025, C. Desarrollar y fortalecer competencias que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos a través de la enseñanza de aspectos como el emprendimiento, la planificación financiera y el manejo de deuda. Y. D. Promover la generosidad en el uso de los recursos, en vistas de promover la solidaridad social. 16. Promover en los educandos el conocimiento y aprecio de las instituciones federales, estatales y municipales, de modo que se forme su sentido de identidad y pertenencia a una comunidad, al conocer, aceptar y poner en práctica sus deberes y derechos, dando especial prioridad a la cultura cívica y parlamentaria. 17. Resaltar y fomentar la responsabilidad de todos para hacer de los espacios urbanos y rurales lugares aptos para la convivencia y el desarrollo humano y propiciar el conocimiento de las relaciones entre el campo y la ciudad para que se basen en la justicia y el respeto a la especificidad cultural. 18. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad. 19.
Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de sus derechos al acceso a la información pública gubernamental y a la protección de sus datos personales, y de las mejores prácticas para ejercerlos. Reformada, P.O. 18 de diciembre de 2023. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. XX. Promover en la comunidad escolar los principios y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 21. Fomentar el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico, haciendo conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. Con tal propósito, el Instituto de Educación de Aguascalientes, en coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ejercerá las atribuciones siguientes. A. Promover el establecimiento de centros de educación y cultura ambiental. Reformado, P.O. 2 de junio de 2025. B. Editar libros y producir otros materiales didácticos que aborden temas y problemáticas ambientales como el cuidado del agua, el aire, los suelos, la biodiversidad del Estado, el cambio climático, el maltrato animal y los demás temas y problemáticas ambientales que se presenten en el Estado. C. Coadyuvar en la construcción y mantenimiento de áreas verdes en las escuelas y centros educativos. D. Promover la creación de espacios adecuados para la disposición y separación de sus residuos, de acuerdo a la ley ambiental local aplicable. E. Promover y realizar acciones relacionadas con la protección, preservación y restauración del ambiente, involucrando a las diferentes personas del sistema estatal de educación, a fin de desarrollar en ellos una mayor educación ambiental, y la difusión de las leyes ambientales del Estado, de la Federación y los tratados internacionales. F. Incentivar el uso de tecnología ambiental en las instalaciones educativas para un desarrollo sustentable. Reformado, P.O. 6 de noviembre de 2023. G. Establecer programas de contingencia ambiental. Reformado, P.O. 18 de diciembre de 2023. H. Realizar trabajos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación en cultura ambiental. Y. Adicionado, P.O. 6 de noviembre de 2023. Y. Concientizar en los padres de familia y los educandos sobre la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, así como incentivar en esto sobre la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Reducción en el uso de plástico para el forrado de libros, libretas y o materiales escolares. Adicionada, P.O. 18 de diciembre de 2023, 22. Promover que la educación digital fomente en las y los educandos el uso crítico, ético, responsable y formativo de las tecnologías de la información y comunicación entre las que se encuentran el Internet, las redes sociales, la mensajería instantánea y el uso de correos electrónicos, entre otras, con la finalidad de prevenir el acoso o violencia escolar y conductas antisociales e ilícitas que se cometan por conducto de dichos medios conforme a los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo que al efecto emita la Secretaría y demás disposiciones aplicables. N. D.E. Pertenece a la fracción 22, P.O. 18 de diciembre de 2023, los fines anteriores se ajustarán a la edad y al nivel de desarrollo de las y los educandos, así como al tipo, nivel, modalidad y opción educativa que les sea impartida. Capítulo 3. De los criterios de la educación. Artículo 14. La educación, además de ser un servicio público prioritario, es un bien social y por tanto es responsabilidad de todos. Familia, sociedad y gobierno. Por ello, deberá promoverse la vinculación necesaria entre el sector educativo y los sectores social, público y privado. Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Y. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 2. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 3. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas. IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia. Reformada, P.O. 2 de junio de 2025, V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la sensibilización contra el maltrato animal, el consumo sostenible y la resiliencia.
así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad. B. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y por sexo, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos. 7. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 8. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización, 22 de septiembre de 2025. Tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social. IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Capítulo 4. De la orientación integral. Artículo 16. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acorde con este criterio y bajo las consideraciones establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Educación. Artículo 17. Las maestras y maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Artículo 18. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Reformado, P.O. 18 de diciembre de 2023, las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores o quienes ejerzan la patria potestad, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. Título 3. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Del federalismo educativo. Capítulo único. De la distribución de facultades. Artículo 19. Conforme lo establecido en el artículo 3 grados del presente ordenamiento, la Autoridad Educativa Federal es la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, la Autoridad Educativa del Estado de Aguascalientes, el titular del Poder Ejecutivo Estatal y el Instituto de Educación de Aguascalientes y la Autoridad Educativa Municipal, el ayuntamiento de cada municipio de la entidad, por autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores. Sección primera. De las facultades exclusivas de la Autoridad Educativa Federal. Artículo 20. De conformidad con la Ley General de Educación corresponden de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones siguientes. Y. Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional. 2. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los términos del artículo 23 de la Ley General de Educación. 3. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría de Educación Pública deberá poner a disposición de la comunidad educativa ID. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. La sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso. V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria. B. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica. 7. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa. 8. Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación básica.
Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. IX. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de los educandos. X. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud. Sí, establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional. 12. Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, con respeto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa. Para la educación media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que asegurará que el contenido de los planes y programas contemplen las realidades y contextos regionales y locales. 13. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el sistema de información y gestión educativa, que integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos. Las estructuras ocupacionales. Las plantillas de personal de las escuelas. Los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Aquel sistema deberá. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes. 14. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la Constitución y el funcionamiento de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta ley. 15. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar. 16. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural. 17. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios. 18. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el servicio público de educación por tipo educativo. 19. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas de los estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de los procesos de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así como de la revalidación y equivalencias de estudio. XX. Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, así como lo relativo a la seguridad, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores de las escuelas. 21. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las entidades federativas, contando previamente con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la presente fracción únicamente deberá comprender al personal educativo en activo, y respecto de las obligaciones que se generen a partir de la determinación del ejercicio de la misma, y Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 22. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Sección segunda. De las facultades concurrentes. Reformado primer párrafo, PO. 31 de octubre de 2022, artículo 21. La autoridad educativa estatal, de conformidad con la ley general, tendrá las siguientes atribuciones de manera concurrente con la autoridad educativa federal. I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales. 2. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 3. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción 2 del artículo 113 de la Ley General de Educación. IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción B del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida en términos del artículo 144 de la Ley General de Educación.
La Autoridad Educativa Federal podrá revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables. Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Autoridad Educativa Federal. B. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia. 7. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares. 8. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3 grados constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la Autoridad Educativa Federal. IX. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo estatal, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad. X. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. Sí, fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad. 12. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 13. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información. 14. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 15. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la práctica del deporte. 16. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el reglamento de cooperativas escolares. Reformada, P.O., 18 de diciembre de 2023, 17. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o tutores o quienes ejerzan la patria potestad, en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. 18. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 19. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares. XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel, para lo cual se realizarán convenios de colaboración con la Administración Pública Estatal, con el objeto de que, SIC, favorecer los esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 21. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo. Reformada, P.O., 13 de noviembre de 2023, 22. Vigilar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias. Reformada, N. D.E. Adicionada, P.O., 13 de noviembre de 2023, 23. Desarrollar y promover en el ámbito de su competencia protocolos para la prevención, detección, atención oportuna y seguimiento de riesgos de salud física y mental de los educandos. Y. Adicionada, N. D.E. REVICADA, P.O. 13 de noviembre de 2023, 24. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 de la Ley General de Educación.
Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta ley, las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación Superior. Sección tercera. De las facultades exclusivas de la autoridad educativa estatal. Artículo 22. De conformidad con la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal las atribuciones siguientes. Y. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente. 2. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría. 3. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. IV. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado esta, SIC, para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. V. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las disposiciones generales que la Autoridad Educativa Federal determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. B. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General de Educación y los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida. 7. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de educación básica. 8. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa. IX. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares. Un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos, deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Autoridad Educativa Federal y demás disposiciones aplicables. La Autoridad Educativa Estatal participará en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales. X. Participar con la Autoridad Educativa Federal, en la operación de los mecanismos de administración escolar. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Sí, vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en la entidad federativa que, sin estar incorporadas al sistema educativo estatal, deban cumplir con las disposiciones en la materia. 12. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Autoridad Educativa Federal le proporcione. 13. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de la entidad federativa. 14. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos. 15. Emitir la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación que prestan en términos de esta ley. 16. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad federativa. 17. Establecer las reglas de operación y llevar a cabo un programa de uniformes, que permita dotar gratuitamente de los mismos, a los niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica en las escuelas públicas del Estado. 18. Impulsar políticas públicas a fin de garantizar la entrega de útiles escolares a los niños, niñas y adolescentes que cursen la educación básica y media superior en las escuelas públicas del Estado, de manera gradual y de acuerdo a los planes y programas de la materia. 19. Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de calzado y anteojos para estudiantes de educación básica. XX. Vigilar que en el Estado se cumplan los planes y programas de estudio básica, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica que determine como obligatorios el Ejecutivo Federal para toda la República. 21. Inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios que otorgue. Y 22. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, esta ley y otras disposiciones aplicables. Sección cuarta. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Del Ayuntamiento. Artículo 23. El Ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar las siguientes actividades. Y. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3 grados. Constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la Autoridad Educativa Federal. 2.
Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo estatal, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad. 3. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. El gobierno de la entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Artículo 24. La autoridad educativa estatal participará en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Título cuarto. Del Sistema Educativo Estatal. Capítulo 1. De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal. Artículo 25. El sistema educativo estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Desde la educación inicial hasta la superior, así como las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad en el Estado. A través del sistema educativo se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia. Dicho sistema será constituido por los educandos. 2. Las maestras y los maestros. Reformada, P.O. 18 de diciembre de 2023. 3. Las madres, los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como a sus asociaciones. IV. Las autoridades educativas. V. Las autoridades escolares. V. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación. 7. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. 8. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. X. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. X. Los planes y programas de estudio. Sí, los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación. 12. Los consejos de participación escolar. 13. Los comités escolares de administración participativa y 14. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. Artículo 26. La responsabilidad de la dirección y de la operación del sistema educativo estatal es del Instituto de Educación de Aguascalientes, su funcionamiento y operación se determinarán en la normatividad correspondiente. Artículo 27. En cumplimiento del artículo que antecede el Instituto de Educación de Aguascalientes deberá promover una mayor participación en la conducción de los tipos, niveles y modalidades educativas de carácter federal, estatal y municipal, para asegurar su adecuada planeación e instrumentación en función de las necesidades y posibilidades del sistema educativo de la entidad. 2. Impulsar el desarrollo de programas educativos a nivel municipal y establecer mecanismos de coordinación que involucren a los municipios de la entidad estimulando sus iniciativas. 3. Mantener una relación estrecha con las autoridades de las instituciones autónomas del sector educativo, para que sus planes de desarrollo y sus programas de trabajo se integren adecuadamente al conjunto del sistema educativo estatal. IV. Mantener relación con las instituciones particulares para optimizar su contribución al desarrollo de la entidad y de sus servicios educativos. Artículo 28. La educación que se imparta en el sistema educativo estatal se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Tipos, los de educación básica, medio superior y superior. 2. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta ley. 3. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia. Además de lo anterior, se consideran parte del sistema educativo estatal la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica. La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta ley. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención. Los diversos tipos y niveles de educación podrán impartirse u ofrecerse mediante las modalidades escolarizada, no escolarizada o mixta. Artículo 29.
La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural de la entidad federativa, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población del estado de Aguascalientes. Capítulo 2. De los tipos educativos. Sección primera. Del tipo de educación básica. Artículo 30. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son: I. Inicial escolarizada y no escolarizada. 2. Preescolar general, indígena y comunitario. 3. Primaria general, indígena y comunitaria. IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. V. Secundaria para trabajadores y B. Telsecundaria. De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los centros de atención múltiple. Artículo 31. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Artículo 32. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio. La autoridad educativa estatal impartirá educación inicial de conformidad con los principios rectores y objetivos de la que determine la autoridad educativa federal en términos de la Ley General de Educación. Además, fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez, con las cuales se promoverán convenios de colaboración para la aplicación de planes y programas. Artículo 33. La autoridad educativa estatal impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Para dar cumplimiento a esta disposición, se atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley General de Educación. Sección segunda. Del tipo de educación media superior. Artículo 34. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica. En el estado de Aguascalientes se podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos. I. Bachillerato general. 2. Bachillerato tecnológico. 3. Bachillerato intercultural. IV. Bachillerato artístico. V. Profesional técnico bachiller. B. Telebachillerato comunitario. 7. Educación media superior a distancia. 8. Tecnólogo. IX. Bachillerato militarizado. IX. Bachillerato deportivo. Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la presente ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales. Reformado primer párrafo, PO. 26 de mayo de 2025. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Artículo 35. La autoridad educativa, en el ámbito de su competencia, establecerá, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo de nivel educativo, poniendo énfasis en las personas jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso, así como disminuir la deserción y abandono escolar, implementando diversos tipos de apoyo, como económicos, entre otros, considerando de manera particular a las mujeres en etapa de embarazo, parto y puerperio, para quienes se promoverá la lactancia materna. De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral. Reformado primer párrafo, PO 22 de enero de 2024, artículo 36. La autoridad educativa estatal velará porque existan mecanismos adecuados de orientación vocacional sin estereotipos de género, cuyo propósito será el de establecer los lineamientos para que los estudiantes de tipo medio superior obtengan la información pertinente de las opciones profesionales y campos laborales. Adicionado, PO 22 de enero de 2024, la orientación vocacional que se otorgue deberá contribuir a que las y los educando defina, SIC, satisfactoriamente su proyecto de vida y desarrollen sus potencialidades, así como incluir información actualizada y verificable sobre las áreas de conocimiento más demandadas y sus potencialidades laborales y remuneraciones. Adicionado, PO 22 de enero de 2024, la autoridad educativa estatal podrá coordinarse con asociaciones de profesionistas u otros organismos para otorgar la orientación vocacional con enfoque de género, despojada de estereotipos y con especial énfasis en que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Artículo 37.
El Instituto de Educación de Aguascalientes, en el ámbito de su competencia, y como coordinador del sistema educativo estatal, será responsable de coordinar la planeación, instrumentación y evaluación de las instituciones que ofrezcan este tipo de educación, a través del sistema estatal para el fortalecimiento de la educación media superior y superior, por tanto buscará. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Y, que los servicios de este tipo ofrecidos por los diversos subsistemas de la entidad se complementen para responder a las necesidades sociales y al mercado productivo de Aguascalientes. 2. Que la planeación atienda de manera equilibrada las necesidades de preparación de personal docente para atender la especificidad de cada nivel. 3. Que este nivel de educación se vincule de manera adecuada al entorno social y productivo de la entidad, procurará actualizar la formación de profesionales y proporcionar medios para su inserción eficiente en el mercado laboral. IV. Ejercer una estricta vigilancia de la calidad educativa que ofrezcan las instituciones de nivel medio establecidas en la entidad, en particular sobre los planes, programas y perfil docente, instalaciones, infraestructura administrativa, académica, deportiva y otros necesarios. V. Crear mecanismos de vinculación interinstitucional con las instituciones autónomas, desconcentradas y de los particulares a fin de planear coordinadamente políticas educativas, culturales, deportivas, científicas y tecnológicas en beneficio de la educación media superior de la entidad. B. Lograr una coordinación en función de objetivos de excelencia y equidad. 7. Regular la oferta y la demanda de acceso a la educación media superior de la entidad. Y 8. Establecer los lineamientos para el cumplimiento del Servicio Social de Educación Media Superior de Formación Profesional Técnico, Educación de Formación Bivalente y Bachillerato Tecnológico y para la expedición de los respectivos reglamentos internos de las instituciones educativas. Artículo 38. Como parte del sistema estatal para el fortalecimiento de la educación media superior y superior funcionará la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, con el objetivo de coadyuvar con el Instituto de Educación de Aguascalientes en la planeación, desarrollo y evaluación de los servicios que ofrezcan las instituciones de educación media superior, que operen en el estado de Aguascalientes. Asimismo, coordinará con el Instituto de Educación de Aguascalientes los procesos de otorgamiento, seguimiento, actualización o revocación del reconocimiento de validez oficial de estudios. La integración, facultades, obligaciones y funcionamiento de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior se establecen en la normatividad que para tal efecto emitió el titular del Poder Ejecutivo. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Última actualización. 22 de septiembre de 2025. Artículo 39. Para el otorgamiento de reconocimientos de validez oficial de estudios, se dará vista a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, conforme a la normatividad que resulte aplicable. Sección tercera. Del tipo de educación superior. Artículo 40. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Artículo 41. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. Las políticas y directrices para este tipo educativo y sus instituciones se realizarán con base a lo establecido en la Ley General de Educación Superior. Reformado, P.O. 31 de octubre de 2022, artículo 42. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal y de los municipios concurrirán con la Autoridad Educativa Federal para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio del Estado. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía. Reformado primer párrafo, P.O. 18 de diciembre de 2023, artículo 43. La Autoridad Educativa Estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer oportunamente a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior públicas y privadas en el Estado, así como los requisitos para su acceso. Reformado, P.O. 18 de diciembre de 2023, para tal efecto, la Autoridad Educativa Estatal dispondrá las medidas conducentes para que las instituciones de educación superior públicas y privadas en el Estado proporcionen cuatrimestralmente los datos para alimentar el registro estatal de